Sí, lo tuyo sale perfecto. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, Esteban, este programa sale a las 20, pero estamos en el aire y estamos con la entrevista vía Zoom con el diputado provincial Esteban Vitor. Y Esteban, gracias por aceptar esta invitación vía Zoom, y sé que has estado muy involucrado en las redes como consecuencia de tus declaraciones públicas en distintos medios de comunicación. Y una de las primeras preguntas que te quería hacer era esta comparación que vos has hecho como consecuencia de los ingresos enero-febrero de 2018, un 6,8% arriba, enero-febrero 2019 un 1,1% arriba, pero enero a febrero de 2020 un menos 17,3%. Esto fue antes de la pandemia y fue antes de la cuarentena. ¿Cómo se explica esto, Esteban? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Esto nosotros en el mes de marzo lo pusimos en sobreaviso, que era que la situación de que se generaba un déficit muy importante en la provincia, producto más que nada de que los gastos superan a los ingresos. Y esto, como bien decís, hay que marcarlo porque esto demuestra que la provincia estaba en rojo antes de estar en la pandemia. Los números de la provincia te marcaban un rojo muy importante, un 10% de déficit antes de que comenzara lamentablemente la pandemia, y ya no estaba Macri como presidente, que esa es otra de las cuestiones que se le echa la culpa parece, de todos los males de la provincia, cuando hace 17 años está el mismo signo político administrando los recursos de esta provincia. También otro de los temas que personalmente desde este programa nosotros lo venimos marcando jueves tras jueves, porque nos fijamos mucho en lo que dice la prensa en Paraná, porque como bien se sabe, muchas de las cosas ocurren en Paraná y en los departamentos nos nutrimos de estas informaciones que los medios provinciales publican. Y una de las cosas que a nosotros nos llama la atención es el aumento de los empleados públicos. Y vos hiciste una comparación, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y Entre Ríos con una importante cantidad de empleados públicos al 2019. ¿Cómo ves vos, si es que tenés datos concretos, precisos, de lo que va de este año? Sí, para ser honesto, y en realidad lo que es planta permanente y planta transitoria prácticamente está congelado los últimos años. Así todo, en el gobierno anterior de Uribarri aumentó la planta en 25.000 personas, y no son la mayoría ni maestros ni policía, sino gente de la administración central. Esa es una de las cuestiones. Los últimos 2 o 3 años ha habido un congelamiento, está en el orden de los 90.000, eso es lo que dice el presupuesto. Sin embargo, yo lo que he planteado, los funcionarios públicos, la planta de funcionarios, la planta política del gobierno provincial, y año tras año viene subiendo. Nosotros, por los números, y estos son números oficiales, a diciembre del 2019 había 858 funcionarios políticos. ¿Qué pasó? Después, con el cambio de gobierno, no fue obligatorio publicar los datos de los funcionarios políticos. La provincia dice tener ahora 650, o sea, habría bajado 150 cargos, y esto no es cierto, porque tendría que haberse cerrado 2 o 3 ministerios para bajarse 150 cargos. Y la otra cuestión es que nosotros vemos en el boletín oficial que siempre se está designando nuevos funcionarios, sobre todo en el Ministerio de la Producción, que es un ministerio donde hemos visto muchísimas designaciones, en la parte de turismo, bueno, en distintos lugares, que
nosotros vemos día tras día que se ha aumentado la planta de funcionarios políticos, que nosotros creemos que con 1/3 de lo que hay se puede administrar cómodamente la provincia y no tantas secretarías y subsecretarías. No estamos hablando del empleo público, estamos hablando de los funcionarios políticos. Así que hay muchísimo lo que hay por hacer, y yo hice una comparación con Córdoba y Santa Fe. Claro. Córdoba tiene 200 funcionarios políticos, siendo que tiene más del doble de habitantes que Entre Ríos. Y además Santa Fe tiene algo así como 500, que también tiene más del doble, una población similar a la de Córdoba. Yo creo que estamos excedidos en funcionarios políticos, y es una cuestión que nosotros venimos planteando, que hay que reducir la planta de funcionarios políticos. Yo se lo he planteado al gobernador, el gobernador dice que no son más de 500 en una reunión que hubo en marzo, pero nosotros los números oficiales que manejamos rondan más de 800 seguro. Bueno, yo te decía que en nuestro departamento tenemos sobradas muestras de que el empleado político sigue acrecentándose, porque a nivel de juntas de gobierno tenemos 2 representantes por parte de la provincia que son hijos de funcionarias, digamos, ¿no? Entonces nos parece que simplemente un botón sirve de muestra. Lo que, si en Feliciano ya vemos esto, a nivel provincial esto se amplifica mucho más, ¿no? En Paraná tenemos 14, ¿cómo es que se llama? Coordinadores juntos. Coordinadores juntos, sí. ¿Cómo estás viendo esta situación que tiene la provincia con respecto a, vos lo llamaste default selectivo, es decir, porque digamos la provincia ha tomado créditos en dólares y los cumplimientos de los pagos está un poco retardado, retrasado, y vos hiciste un pedido de informe específico, y bueno, dentro de ese pedido de informe creo que uno de los temas es ¿no? Sí, así es. El tema del default selectivo, Entre Ríos tomó un crédito en el año 2017 de 500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tenía una deuda en pesos, pero de muy corto plazo. Es decir, se renovaban, sobre todo lo que llaman letras, de muy corto plazo, a altísimos intereses. Entonces, renegoció la deuda, consiguió un plazo mayor, tomó la deuda en dólares, en un momento que se permitía, los mercados permitían a colocar deuda en el exterior a Argentina, y pudo prorrogar vencimientos, y todo eso era pensado supuestamente en un esquema de baja de impuestos, de dar más competitividad, que eso a la larga va a generar más recaudación. Nada de eso sucedió. Nosotros, Entre Ríos, ese crédito de 500 millones de dólares, de los cuales el 16% de ese crédito fue destinado a los municipios, que podían comprar maquinaria o realizar obras únicamente, no podían mandarlo a rentas generales. El capital vence de ese crédito, los vencimientos capital vencen en 2023, 2024 y 2025. Y intereses hay que pagar cada 6 meses. De esos intereses son 22 millones de dólares cada 6 meses, que vencen en febrero y en agosto. En febrero de este año se pagó, y en agosto se pidió un mes más de prórroga, del 8 de agosto al 7 de septiembre, que era el día que teníamos que pagar, y no se pagó. Esto pasó un poco desapercibido, nadie se enteró, pero hubo un contador que me hizo llegar la información a mí de que las consultoras internacionales habían bajado la calificación de riesgo crediticio de la provincia, y hacían una evaluación bastante complicada de la provincia. Vamos a darle nombre y apellido, Fitch y Standard & Poor's, que bajaban la calificación de riesgo, eso es decir, se le da un puntaje en función de la probabilidad de pago, digamos, la provincia, y hablaban no solamente de debilidad económica, sino de debilidad institucional, y le ponían 4 puntos a la provincia en la cuestión institucional.
Hasta hoy no se ha pagado eso, se ha iniciado un proceso de renegociación con estos acreedores, pero aparentemente sin éxito hasta el momento, y nosotros creemos que hay que buscar la forma de refinanciar la deuda. Lo que pasa que póngase del lado o ponete del lado de los acreedores, que ya le incumpliste, deben decir, bueno, yo te refinancio, pero garantizame que me va a pagar. ¿Cómo me va a garantizar? Mostrándome que los números que tenés, que gastás menos de lo que te ingresa, o sea, que no te gastás más, no se gasta más de lo que ingresa, sino bien divide de permanente déficit. Y bueno, estamos en esta situación, yo sé que bastante complicada. Nosotros en el tema del presupuesto que se votó la semana pasada teníamos muchísimos cuestionamientos, y así todo, y en general, y para dar una muestra de gobernabilidad al gobierno provincial, lo apoyamos en general, porque no es lo mismo que el gobernador vaya con un presupuesto aprobado por unanimidad a renegociar la deuda que un presupuesto muy cuestionado por la oposición. Entonces, a pesar de que nosotros hicimos nuestras críticas, lo votamos en general pensando en los intereses de la provincia. Y ojalá se pueda renegociar, porque pobre el gobernador que le toque gobernar esta provincia a partir de 2023, porque si no podemos pagar los intereses, menos vamos a poder pagar el capital. Esto un poco para desmitificar esto de que Cambiemos pone palos en la rueda a la gestión de Bordet. Esta es una señal clara de que, digamos, a pesar de la crítica fuerte, tenaz y precisa que se le hace al gobernador en muchos de los aspectos, se apoya de alguna manera el ejercicio presupuestario para el año siguiente, con estas salvedades. ¿Y esto tiene alguna relación, estos ajustes que aparentemente estarían viniendo para el año que viene, con el tema de los jubilados, el recorte de los jubilados, las suspensiones en algunas cuestiones que vienen siendo muy trabajadas en la parte pública, digamos, en los medios públicos? Sí, en primer lugar, contestando tu pregunta, nosotros hemos tratado de hacer una oposición constructiva. Eso no significa que uno no pueda tener firmeza en los reclamos, y siempre con frontalidad, mostrando los números sobre la mesa, y el dato mata el relato. Esto es una cuestión central. Tal cual. Con respecto al tema de lo que me preguntás, Entre Ríos tiene un serio problema con la caja de jubilación. ¿Por qué decimos un serio problema? Porque tiene un déficit de 20.000 millones de pesos este año. Si vos mirás los presupuestos de los últimos 6 años, se ha presupuestado mucho menos para la caja, que después se termina pagando mucho más. Y al revés, a la inversa de la obra pública. La obra pública se pone un monto de dinero que después se ejecuta de la mitad de la obra pública. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que no se invierte en obra pública va a parar a la caja de jubilaciones. Y cada vez nosotros sacamos en el bloque un cálculo de cuánto invertía la provincia por entrerriano, por ejemplo, en salud y en plena pandemia este 2020, 275 pesos. Y en seguridad, este año solamente 43 pesos por entrerriano. Entonces, son cosas que año tras año cada vez se gastan menos en cuestiones centrales, y se dedica los recursos a un déficit insostenible de la caja de jubilaciones, con jubilaciones que, por ejemplo, uno lo ve en el sistema judicial. El sistema judicial aporta la mitad de lo que cuesta, o sea, sostener, las jubilaciones judiciales están en el orden de los 200 y pico millones de pesos, y no se llega a recaudar de 100 millones de aportes. Claro. Entonces es un sistema que hay jubilaciones de 500, 600, 700 mil pesos. Claro, sí. Es insostenible. Sí. Como así también insostenible regímenes especiales con gente que se jubila a los 45 años, que hay una expectativa de vida en el mundo de mucho mayor edad, y en 45 años está en la plenitud de la vida, y no es justo que el resto de la sociedad tenga que mantener a alguien 30 o 40 años más, porque cada vez se vive
se estira más la expectativa de vida. Yo creo, y nosotros lo dijimos, estamos esperando que el gobernador nos convoque a nosotros, a la oposición, a los gremios, a los activos y pasivos. Hay derechos adquiridos ya de los jubilados, los que están jubilados, está el 82% especificado en la Constitución provincial. Claro. Pero hay cuestiones que nos podemos sentar y ver, todos estos regímenes especiales, todas las cuestiones de las convivencias, por ahí se acreditan convivencias muy fácilmente, sin, digamos, generando beneficios, múltiples beneficios que impactan muchísimo en la caja de jubilación. No estamos diciendo que pierda derecho la gente, sí, tenemos que sentarnos con la realidad y ver de qué manera se supera esto, porque también no es justo que, por ejemplo, los empleados que están en la actividad privada tengan un régimen totalmente distinto y tengan que terminar sosteniendo el régimen público a través de sus impuestos, en una cuestión que es muchas veces desequilibrada. Así que es un gran debate. El gobernador ha hecho un anuncio cuando se hizo la apertura de sesiones que iba a convocar, pero hasta el día de hoy no nos ha convocado. Y es responsabilidad de quienes están administrando y de la oposición actuar con responsabilidad. Nosotros no vamos a poner piedra en el camino, vamos a hacer los aportes que sean necesarios, como los hemos hecho todos estos años, que hemos hecho una oposición absolutamente constructiva. Esteban, una de las leyes que también generó mucha polémica a principio de año fue lo que se llamó la ley de emergencia. Yo le llamé la ley de ajuste, la ley de emergencia solidaria. ¿Tenés algún dato de las recaudaciones? Porque se pensaban 2.000 millones de pesos, pero en realidad, digamos, falta información, por lo menos para una de las cuestiones que de los déficits que tiene Entre Ríos, la falta de información. Cuesta muchísimo, aún a quienes somos legisladores, y uno a veces a través de conocidos, busca la forma de obtener algún tipo de información. Eso en general. En particular, no tengo los datos, sí te puedo decir que se fue aplicando incluso en forma parcial, en algunos lugares se aplicó de lleno a partir del mes de septiembre, otros a partir del mes de octubre, incluso creo que no hay datos concretos, creo que con plenitud, con los salarios de octubre se terminó poniendo la... Así que es una ley que nosotros votamos en contra, porque no es un parche más, y lo único que hace es, digamos, aparte de, digamos, de delegar toda la facultad el tema salarial en el gobernador, porque hay cuestiones, por ejemplo, de regímenes como el Instituto del Seguro, que los empleados del Instituto del Seguro se rigen por el convenio del seguro. Los empleados de SIDECRER por el convenio de empleados de comercio, claro, digamos que son ya históricamente. Entonces, ¿qué pasa con la ley de emergencia? Ahora pasa, el que va a definir el salario va a ser a partir de la gobernación y no de la paritaria que hay de esos gremios. Eso por un lado, pero no se ha hecho un estudio central con la cuestión de fondo de la provincia y salir, porque fue un parche más, se decidió, incluso sé que por ejemplo, al ex titular de la Caja de Jubilaciones no lo habían consultado y se había enterado por los diarios. Bueno, todas estas cuestiones que son totalmente llamativas, que en una ley de emergencia jubilatoria no. Así que yo sé que lo que le puedo decir concretamente, que es una ley que es un parche más, que se esperaban recaudar algo así de 2.000 millones, pero yo no creo que se recaude eso. Y aparte no, estamos hablando de un déficit de la caja de 20.000 millones, o sea que no soluciona nada. También se aumentaron algunos impuestos que tampoco se recauda mucho, y lo único que hacen es que lo paguen, por ejemplo, a las farmacias, que lo van a terminar pagando quien va a comprar un remedio.
y a los campos de más de 1000 hectáreas, que es una medida absolutamente populista, porque sabemos que no es lo mismo un campo en Feliciano, 1000 hectáreas, que un campo en Victoria o en Gualeguay, o en la isla. A todos le aplicaron un adicional de un 10%. Son cosas que totalmente que no se piensan y se arman sobre la marcha como un parche más. Víctor, hay una pregunta que no puedo dejar de no hacerla, que tiene que ver con el aumento en el presupuesto 2021 del aporte que va para la legislatura, sabiendo que ya los sueldos, nosotros lo veníamos diciendo en varios programas anteriores, los sueldos de los legisladores, encima los contratos de los legisladores que no están o no se hacen públicos. Nosotros acá en Feliciano tenemos algunos, pero tampoco sin muchos datos concretos, por lo tanto no se puede hablar de ello, porque si uno no tiene información precisa. Y como consecuencia de eso, bueno, todo lo que vos estás diciendo, ¿no es cierto?, acerca de los magros salarios que tienen los trabajadores y los jubilados. ¿Qué posición ha tenido Cambiemos con respecto a esto que en la legislatura se estaba trabajando? Creo que ya se ha aprobado o tiene media sanción. Nosotros también hay que decir y hacer un poco historia, Francisco, que lamentablemente la legislatura tiene una mala historia en esto. Hay una causa penal muy importantísima, tal vez la causa de corrupción más importante que hay contra el Estado provincial, que habla de un desfalco de 2.000 millones de pesos en 10 años en la legislatura. Yo y creo que hay unas cuestiones de prácticas que, por ejemplo, un legislador viene con su gente y después se tiene que quedar su gente y cambia el vicegobernador y tiene que dejar los que dejó el vicegobernador anterior. Todas esas cuestiones que sabemos que, por ejemplo, gran parte de estas cuestiones había gente que estaba ligada a Guastavino cuando Guastavino fue hace casi 16 años o 12 años vicegobernador. Quiero decir esto para digamos dar un ejemplo de que son cuestiones que lamentablemente prácticas que hay que desterrarlas. Nosotros hemos sido muy claros. En el anterior periodo quien presidía la Cámara era Uribarri. Yo personalmente lo dije públicamente, le pedí a Uribarri y me enfrenté con él que mandara toda la información que pedía la justicia. Pedí que yo año tras año hablo en forma personal, a fin de año hago un balance de la gestión con todos los proyectos, he convocado una conferencia de prensa y he mostrado quiénes son mis asesores y he puesto arriba de la mesa que quiere consultar los contratos de personas que porque yo creo que nosotros vivimos de los fondos que pagan los contribuyentes, no dejan de ser fondos públicos y tenemos que mostrar todo, no tenemos nada que esconder. Tal cual. Y creo que ser legislador, en el caso personal, para mí es un gran orgullo personal, y la mejor forma de reivindicar la tarea es mostrando lo que uno hace, poniendo un esfuerzo, trabajando sin pausa, presentando proyectos, pedidos de informe, haciendo gestiones, ayudando a los municipios, a la Junta de Gobierno. Bueno, me parece que esa es la tarea del legislador, digamos. Y en cuanto a los sueldos, están congelados, no hay un aumento, y si bien yo creo que el presupuesto de la legislatura sigue siendo, digamos, podría ser mucho menos, podría ser mucho menos, es el 1 y pico % de toda la administración central. Entonces, no solamente hay que mirar la legislatura, hay que mirar todos los ministerios, qué pasa con la gente, cuánto cobran, si hay gente que realmente trabaja, así como había muertos que cobraban las jubilaciones, hay que ver si no hay muertos de activos, porque qué pasa con los muertos de los activos, que así como cobraban los jubilados, yo pienso que va a haber mucha gente que está cobrando, o hay alguien que cobra con una tarjeta, es probable, no lo puedo asegurar. Claro. Como todas estas cuestiones
que el Estado no tiene un buen sistema de control, muchas veces porque no se quiere, porque hoy... Bueno, ahora está, va a estar